Bien, vamos para Proverbios 28:13. Voy a estar haciendo un pequeño análisis de Proverbios 28:13, en la cual muchas iglesias lo hablan actualmente. Se está hablando mucho Proverbios 28:13 y hasta se está profetizando también. Muchos profetizan Proverbios 28:13 y ni siquiera saben lo que están profetizando. Queremos llevar a la iglesia a una restauración y lo que hacemos es leer Proverbios 28:13 y no sabemos lo que realmente significa Proverbios 28:13. Vamos a leerlo en el nombre del Señor, ¿ok? Dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ok. Aquí hay una palabra que es la palabra prosperarán. Esta palabra prosperarán, prosperarán. Ok, prosperarán. Aquí está, perfecto. Está en tiempo futuro. Esta palabra prosperarán está en tiempo futuro, significando que algo todavía no ha sucedido. Una acción que se puede dar en un futuro y que todavía no se ha dado. Todo depende que esta palabra prosperarán está subordinada, sujeta a una condición. Y no solamente esta palabra prosperarán, sino hay otra palabra más, que es la palabra recibirán. Hay dos palabras que también la otra es recibirán. Ok. Del hebreo, en el hebreo, aquí vemos que la palabra prosperarán es sahá. Aquí está. Sahá. Y esta palabra prosperarán, sahá, significa empujar hacia adelante. Número 1. Empujar hacia adelante. Y número 2, pasar al otro lado. Pasar hacia el otro lado. Pasar hacia el otro lado. Repito, de la misma palabra prosperarán, que está en tiempo futuro, que en el hebreo es esta palabra que está aquí. Esta palabra que está aquí. Empujar hacia adelante y número 2, pasar de un lado hacia otro. Perfecto. Ahora, hay que analizar bien la mentalidad del proverbista, de lo que está hablando el proverbista, de acuerdo al capítulo 1, versículo 1 y 2 de Proverbio. Salomón, que es el que se cree que escribió proverbista, el proverbio, Salomón está hablando, número 1, de juicio. Juicio, que tiene que ver con un sinónimo de castigo. Número 2, Salomón está hablando de ley. Ley. También Salomón está hablando de disciplina. Disciplina. Y la disciplina tiene que ver con la ley en el Antiguo Testamento, con una obediencia, pero a la ley en el Antiguo Testamento. También Salomón está escribiendo sabiduría, que la sabiduría es el conocimiento de Dios, para conocer a Dios, y todo se basa por la ley. ¿Ok?
Recuerden que Salomón está escribiendo hablando de juicio. Número 2, está hablando de disciplina bajo la ley. Cuando hablamos de disciplina bajo la ley, la disciplina, bueno, cuando hablamos de disciplina en estos tiempos, actual, en la vida actualmente, en este tiempo actual, la disciplina actual viene siendo, es un acto de educación para, número 1, para aprender, número 2, para enseñar, número 3, para corregir y llevar a una persona a un mejor conocimiento, madurez en algunas áreas de su vida que no conoce, en unas áreas de su vida que no conoce, que la persona no conoce. Más bien, la perfección también significaría perfeccionar al hombre. Perfeccionar al hombre en algunas áreas de su vida que no tiene conocimiento, que le hace falta conocimiento, entendimiento, para que se desarrolle en esas áreas que es falto de conocimiento. Podemos verlo en Filipenses 1:6. Un ejemplo, como un ejemplo. Filipenses 1:6 dice: la buena obra que Dios empezó, Dios la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Nosotros estamos poco a poco en un proceso y en un desarrollo de una disciplina espiritual. Es que, hermano, la disciplina es castigo. Es que, hermano, hay que ponerle en disciplina al pastor. ¿Y qué es eso de disciplina? Pues castigarlo y sacarlo de los altares. Bueno, Dios no tiene problema de poner a un pastor o a una persona en disciplina y bajarlos del altar. Pero la disciplina en la gracia, en el Evangelio, tiene que ver con el conocimiento de Dios. Para que el hombre se instruya más en la palabra, en la restauración, en una sanidad del alma, sanidad del espíritu. Que el hombre conozca más a Dios. ¿Quién es Dios? Que conozca más su palabra, que haya una intimidad más con Dios. Ahora, cuando hablamos de disciplina en el Antiguo Testamento, la disciplina es tener conocimiento de la ley de Dios, del Torah, de la ley de Dios. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, cuando estamos aquí, en la palabra prosperan, que usa un negativo, no prosperarán, que no es empujado hacia adelante, no pasa hacia el otro lado, no pasa hacia el otro lado. Pero lo más bonito es que aquí en el Antiguo Testamento los hombres todos eran pecadores. ¿Tú me entiendes? Hay que entender la mentalidad del autor. La mentalidad del autor de Proverbios es que el proverbista está hablando de juicio, de disciplina, de sabiduría de Dios. Juicio, disciplina, sabiduría de Dios y de ley. Entonces, aquí ninguno de los hombres en el Antiguo Testamento, ninguno era salvo. ¿Por qué razón? Porque todavía la salvación salvífica, la cruz de Cristo, el Evangelio, el tiempo de la iglesia no ha llegado. Dios está trabajando con un pueblo que es el Israel de Dios. Y no podemos comparar el plan de Dios con el Israel de Dios cuando en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no había salvación salvífica. La salvación era una salvación física y literal. Cuando hablamos de salvación en el Antiguo Testamento, la salvación siempre se enfoca en que Dios libra, salva y libra o rescata
o mueve. Mueve, rescata, saca, quita, libra al hombre de los enemigos. Marianita. Los marianitas, los amorreos, los cananitas, los filisteos, todos los enemigos de Israel, siempre Dios los estaba librando, que es toda esa palabra es salvar. El salmista habla mucho de la palabra salvación, pero que no está enfocado necesariamente a la salvación salvífica de Cristo, sino que el término salvación está más enfocado en que Dios se incline en una bondad, se incline hacia el hombre y lo rescate. ¿Ves? Tomando de ejemplo la salvación en el tiempo, en el periodo de tiempo de Noé. Noé. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Noé? Muchos de la familia de Noé, tanto a Noé como su familia, su esposa, un grupo de animales también, pues fueron salvados y rescatados del diluvio. Y cada vez que se habla de salvación en el Antiguo Testamento, pues no necesariamente habla de salvación de Cristo, porque todavía Cristo no ha llegado. Todavía la salvación salvífica y el perdón de pecado en la sangre de Cristo no ha llegado. Los hombres en el Antiguo Testamento, todos eran pecadores y todos estaban bajo la condenación. Todo, ninguno era bueno. Como dice Pablo en Romanos 3, versículo 11 en adelante. Romanos 3, 10, 11 en adelante. No hubo ningún justo en esta vida que hiciera el bien. Todos se desviaron y fueron inútiles y fueron malvados. El único bueno fue Cristo. Ahora, la mentalidad de proverbista con la palabra prosperan, no prosperarán, es que no van a echar a ningún lado, porque el hombre que oculta el pecado, pues se queda bajo un estado. El pecado en el Antiguo Testamento era un estado, y el estado es el estado de condenación o de maldición. El hombre estaba sujeto a un estado de condenación o de maldición, lejos de Dios. Pero entonces, si oculta su pecado, no hay forma. Ahora, bien importante. Listen, atiendan. No es lo mismo que el hombre oculte su pecado, ¿verdad? Que oculte, lo tape, lo cubra su pecado, que Cristo cubra su pecado. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que el hombre cubra su pecado como lo hizo Adán y Eva. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Adán y Eva. Gloria a Dios. Que se tapó con hojas de higuera. Adán y Eva pues se taparon con hojas de higuera. Ellos mismos se autojustificaron. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? Y Adán respondió, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. ¿Tú me entiendes? Entonces luego descubrieron que estaba desnudo, obviamente, y se taparon y se cubrieron. Ahora, del capítulo 2 y 3 de Génesis sale una tremenda profecía. Vamos a ir a la profecía, ¿ok? Del capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis sale una tremenda profecía. Y ahora escuchen la profecía que sale. Capítulo 3 de Génesis, versículo 21. Dice, luego Jehová Dios hizo vestidura de piel para Adán y para su esposa. Y dice que los vistió. Los vistió. Ok, perfecto. Aquí se está hablando una profecía tiempo futuro que apunta a algo que Dios va a hacer, pero que dentro de lo que es dentro de lo que es la soberanía, propósito y los designios, tres cosas bien fundamentales: soberanía, los designios de su voluntad y el propósito.
De parte de Dios, Dios tenía un propósito con la humanidad, comenzando desde Génesis. O sea, Dios es un Dios de propósito. Aquí el pastor está en... Tranquilo. Dice que hay que ponerlo en disciplina y... Tranquilo. Hay propósito. Hay bendición de Dios para el pastor y hay propósito de Dios para el pastor. Dios no va a dejar al pastor en vergüenza nunca. Aunque muchos quieran dejarlo en vergüenza, Dios lo va a prosperar como quiera. Tranquilo en el nombre de Jesús, porque hay restauración. Dios ha tenido desde el principio propósito con el hombre. Y por más que el hombre sea más malo, por más que el hombre tú halles que es más malo, más el propósito de Dios en ellos se inclina. Mientras más débil y más malo sea el hombre, más el amor y el propósito y la soberanía y los designios de la voluntad de Dios se inclina al hombre a favorecerlo. Eso mismo le pasó a Saulo de Tarso. Mira que este hombre Saulo persigue a la iglesia. Eso fue lo que dijo Ananías. ¿Te acuerdas? Ananías. Este hombre, yo sé que este hombre persigue las iglesias, asola las iglesias, pero Dios tenía un propósito. Por más malo que diga que el pastor es así, Dios tiene un propósito de bendición. Porque Dios es un Dios de orden y de restauración. Y el plan de Dios desde un principio es traer un cordero para restaurar. ¿Ok? Quiero que lo entiendas bien. Cuando tú entiendes bien la palabra y entiendes tres palabras clave: propósito, soberanía y los designios de su voluntad. Todo el hombre, de parte de Dios, todo el hombre está sujeto a un propósito. De parte de Dios, todos los hombres tienen un propósito, sea bueno, sea malo, y lo que los hombres parecen que algo sea malo, para Dios no es malo. Dios hará de algo que no sirve, lo hará algo que sirve para su gloria y su honra. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Okay? Algo que no sirve para Dios, Dios va a hacer algo que sirva. Una vasija que para muchos dicen está sucia y profeticen, está sucia. La cruz de Cristo limpia, restaura, levanta, edifica. ¿Ves? Dios quiere que tú pienses así, porque así es como piensa un pastor. ¿Ok? Así es como piensa un profeta. Hay muchos profetas hoy en día inmaduros, jóvenes y inmaduros, las dos cosas, jóvenes e inmaduros. Pero cuando tú te hallas con un pastor o un profeta maduro, capacitado, adiestrado en el evangelio, ¿verdad? Se van a dar de cuenta, esa palabra que muchos jóvenes profetas se levantan hoy en día para profetizar no va en línea, no va en acorde con la palabra. Se van a dar de cuenta. Se quedan calladitos, pero se dan de cuenta de la ignorancia que hoy en día mucho hay profetizando. Porque no hay visión. No hay visión de parte de Dios. Tenemos que aprender a dar palabra de vida, de levantar. Así como Dios habló a través del profeta Ezequiel para Israel, diciendo, y esos huesos vivirán. Dios va a levantar a Israel, según el profeta Ezequiel. Dios levantará porque Israel actualmente no creyó y está muerto, está seco espiritualmente. Así como Jesús se presentó con el árbol de higuera. Mira, Señor, el árbol de higuera que tú declaraste es una palabra, se secó. Sí, porque el árbol de la higuera es una representación y una tipología de Israel. Pero Dios lo va a madurar, lo va a reverdecer, lo va a levantar, le va a dar vida. Esos huesos vivirán. Eso es lo que profetiza Ezequiel. Y así Dios quiere que tú hables palabra de vida. Pastor, lo hay que coger el pastor y echarlo para afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que un hombre de Dios,
Un pastor de Dios, un ministro competente de un nuevo pacto se va a dar de cuenta de la diferencia entre los jóvenes hoy en día y entre una persona que lleve años en el Evangelio restaurando almas para Cristo. Ahora escuchen bien. Versículo 21 hay una profecía. Luego Jehová Dios hizo vestidura para Adán y su esposa y los vistió. Significa que el hombre en el Antiguo Testamento estaba sin vestidura, estaba en pecado. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? Porque esa palabra de que los vistió es el cordero que quita el pecado. Tenemos que pensar el cordero que quita el pecado. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí cuando dice prosperarán, ¿de qué se está hablando? Pues esta palabra prosperarán, salak, que significa empujar hacia adelante y también significa pasar al otro lado. Tiene la idea de interpretación que es lo siguiente. Es lo siguiente. Te voy a decir. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. ¿Ok? Tiene la idea de interpretación de esta forma. De pasar de la ley a empujar al hombre aquí. Que aquí el hombre estaba bajo condenación. El hombre aquí está bajo la ley de condenación. Pero tiene la idea de interpretación de llevarlo, de empujarlo, empujar al hombre hacia el frente, hacia adelante. Y todo el Antiguo Testamento habla de una sombra. Ahí no habla de iglesia. No, ahí no se habla de iglesia, ahí no se habla nada de iglesia. La iglesia todavía no ha llegado. El plan de Dios y el proyecto de Dios es muy diferente a lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento y a lo que Dios vino a hacer en la cruz de Cristo para liberar al hombre del poder del pecado. Entonces, esta palabra salak de no prosperarán tiene la idea que el hombre no estaba prosperado porque no había salvación. Hey, varón, pastor, si tú no confiesas tu pecado y no te arrepientes, no prosperarás. Porque tienes que esperar que venga Cristo para que haya prosperidad. Porque esta palabra prosperidad no solamente se aplica a dinero, sino que se aplica aquí. Aquí tú eres prosperado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí, ¿ok? Aquí. En la cruz somos prosperados. Como Pablo dice, Romanos 5, 1 y 2. Justificado pues por la fe tenemos paz con Dios y tenemos entrada a esta gloriosa salvación. Eso es prosperidad espiritualmente. Una cosa es que el hombre cubra su pecado, pero otra cosa es que cuando llegue la gracia, llegue la cruz, Dios cubra tu pecado. Entonces la profecía de Génesis 3:21 significa que Cristo va a cubrir tu pecado. Ya Cristo cubrió tu pecado. Ya tú estás prosperado. En comparación a los hombres del Antiguo Testamento que no eran prosperados, sus pecados no eran cubiertos. Una cosa que el hombre encubra, porque lo que hizo Adán y Eva es encubrir su pecado con hoja de higuera. Y esta hoja de higuera en el Antiguo Testamento es la sola misma hoja de higuera que Jesús le declaró una palabra a Israel, que se secara espiritualmente, se secara, que era representa a Israel. Pero que hay una profecía de parte de Cristo, mi amigo, que Cristo levantará a Israel, lo va a levantar y esos huesos vivirán. Es que Cristo viene a dar vida, mi amigo. Tú no puedes estar diciendo, bájate al pastor, se está seco. Hay una palabra de maldición para el pastor, dice aquello, no seas ignorante. Hoy en día hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que aprender a declarar palabra viva, porque Cristo vino a dar vida desde el Antiguo Testamento. Esta profecía apunta a todo. En la gracia
hasta llegar al milenio. Hasta llegar al milenio. Aleluya. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma te alaba, Jesucristo. Ahora, escuchen bien. Escuchen bien. Todo significa que esta palabra salak significa empujar hacia adelante, pasar al otro lado, que es pasar de la ley a Cristo. Ahora, no podemos, hay que tener cuidado con hablar esta palabra y profetizarla, que encubre tu pecado, porque ya nosotros pasamos al otro lado. Ya pasamos al otro lado. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué razón? Permítame un momentito, porque no quiero tomarme mucho tiempo. Ok, vamos entonces a pasar al próximo video para continuar, ¿ok? No he terminado. No he terminado porque falta mucho. Todavía falta por continuar y terminar el versículo. Pasemos al video 2, ¿ok? Continuamos.